Se encuentra con nosotros nuestra compañera reportera Fernanda Monroy para hablar sobre el tema del cáncer ocupacional, riesgo silencioso en el trabajo. Es una investigación que realizó nuestra compañera y ya está publicada en la revista Contralínea, en la página www.contralinea.mx. Está publicado desde el 11 de febrero y es una investigación en torno a las distintas enfermedades a las que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras por el mismo trabajo que realizan. Muy buenos días, Fernanda. ¿Qué tal, Aníbal? Buenos días al equipo de producción y la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Pues esta investigación que hice aborda justo eso, como uno de los riesgos de trabajo de los que casi no se habla es el cáncer ocupacional. Y pues un poco para entrar en términos de qué es, pues es la exposición adecuada o prolongada a una o varias sustancias cancerígenas presentes en nuestro entorno laboral, que ya sea por una inhalación o que las comiste o están por tu piel, pues pueden llegar a producir cáncer en cualquiera de sus tipos. De hecho, pues en la Ley Federal del Trabajo se establecen al menos 29 tipos de cáncer que pueden adquirirse por trabajo, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, IARC, establece que hay al menos 118 agentes cancerígenos que pueden estar presentes en el trabajo. Entonces es una investigación pues bastante importante, que vale la pena que pues conozcan ustedes también como audiencia, porque pues es justo de esto, hablar de algo que no se nota, hablar de algo que no se mira. Y pues en este trabajo tuve la oportunidad de hablar con diferentes especialistas. Una de ellas es la maestra Sayuri Gallardo Kishi, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, con especialización en Antropología de la Salud y Enfermedad. Y ella justo nos menciona cómo es importante reconocer que el trabajo puede enfermar y llegar en ocasiones extremas a matar a las personas. Y pues esto tiene repercusiones claras en la salud de las personas, porque hay trabajos que con condiciones específicas que pueden afectar directamente la salud de las personas. Vamos a ver lo que nos dice. A ver, creo que es la premisa de que el reconocimiento de que bajo un modo de producción capitalista, el trabajo, el tipo de trabajo, las condiciones de ese trabajo tienen repercusiones claras y directas en tu salud. O sea, algo así metería en la enfermedad ocupacional. O sea, es reconocer que el trabajo enferma, que el trabajo mata, y que las condiciones del trabajo, el tipo de las cosas a las que se está expuesto, las garantías que eso te da, todo lo que implica desempeñarte en un proceso de trabajo. Ahí esta explicación que te daba Sayuri Gallardo en torno a que también estas enfermedades están ligadas al modo de producción, en este caso capitalista, que constantemente desde que empezó este capitalismo en la historia de la humanidad, hace más de 250 años, ha tenido distintas transformaciones y esas transformaciones tienen incidencia en el trabajo y particularmente en las personas que trabajan y han tenido estas transformaciones, estos cambios por los distintos las distintas actividades que hacen en sus trabajos y también porque están expuestos a distintos materiales que con el cambio del tiempo, pues ahora tenemos otro tipo de actividades como mencionábamos hace un momento, la industria minera, la industria petrolera, este tipo de industrias tienen ciertas particularidades y por lo tanto exposición prolongada a distintos materiales. Claro, claro, y entre ellos pues también pues mencionar algunas otras profesiones como pues bueno, hablábamos de minería, pero la destilación de brea de alquitrán, la producción de caucho, la fundición de hierro de acero, incluso la agricultura, el trabajo en construcción, elaboración de pinturas o incluso la reparación de vehículos. Los mecánicos pues también están expuestos a cancerígenos y ellos no se dan cuenta de ello o no lo perciben. Y justo de esto nos habla un poco la doctora Jaide González de la Rosa, doctora por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e investigadora en oncología molecular en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en el campus Coajimalpa, que justo ella nos explica cómo es que las leyes incluso ya advierten y prevén que existen estos riesgos para los trabajadores, pero que el problema está cuando estas leyes no se siguen, cuando los dueños de las empresas o los empleadores pues eligen no darle el equipo de protección a sus trabajadores o no mandarlos a revisiones constantes, no aislarlos en ciertos
en ciertos tiempos para evitar que ellos sigan pues consumiendo este tipo de sustancias o que estén expuestos a estas sustancias, y que pues parece más bien que esto se hace solo cuando haya alguna auditoría o una revisión de, bueno, vamos a hacer que todo esté perfecto y que todo esté en orden, pero la realidad es que bueno, en el día o durante el año esto no se hace y esto vulnera muchísimo a los trabajadores de estas empresas. Vamos a ver lo que nos dice. Creo que la medida principal es la educación. Y no nada más me refiero a la educación de los médicos, que también es importante. En medicina se sabe que lo que no conoces o sospechas nunca lo vas a ver, ¿no? Entonces sí, se necesita educación a nivel de los médicos que están, por ejemplo, en estas empresas e industrias. Pero más allá de eso, también necesitamos la educación de los mismos trabajadores y la educación de los dirigentes en estas empresas, para que sepan lo delicado que es el tener, por ejemplo, buenas costumbres o tener bien reglamentado esto. Más allá de la educación, creo que lo que es importante es tener medidas que aseguren que se lleven a cabo las medidas preventivas. Te mencionaba que sí está regulado, sí hay leyes en México que dicen, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, la 010, si no mal recuerdo, te dice qué debes de hacer en estas industrias o empresas como para primero detectar, cuantificar y luego prevenir la exposición a algunos carcinógenos. O sea, ahí te dice, ok, por ejemplo, no sé, por decirte un carcinógeno conocido que es el benceno, que puede estar en el aire, te dice ahí tienes que estar checando a lo largo de varios días, durante 24 horas o en diferentes horas, el aire y ver cuántas partes por millón hay de esa sustancia, y si te pasas de este nivel, entonces estás excediendo y entonces tienes que hacer algo para evitar que excedan esos niveles, etcétera, ¿no? Entonces ahí está perfectamente estipulado, y si seguimos eso, pues no pasa nada, ¿no? O sea, estás seguro, digamos. Sí, pero ¿y qué tal si, no, en vez de estarlo haciendo cada 5 años o cada 4 años o cada 3 años esas mediciones, lo hacen pues nada más cuando va a venir la revisión y entonces ya se perdió el seguimiento? ¿O qué tal si inclusive esas empresas no están siguiendo, no están siendo honestas y no llevan bien el control? O aunque sepan estos niveles elevados, los trabajadores no utilizan el equipo adecuado o no se les proporciona el equipo adecuado para protegerse de esa exposición. Entonces, si te fijas, son muchos puntos en donde esto puede fallar, ¿no? Esas fueron las palabras de la doctora Aide. Pues sin duda muy importante esto que nos menciona acerca de que parece que solo cumplen con las medidas de protección para los trabajadores cuando hay que hacerlo, ¿no? Cuando hay una revisión, y esto pues es bastante alarmante. Y al respecto de esto, la directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo Leal, pues nos habla mucho de cómo la forma para contrarrestar este tipo de exposiciones y estos daños que pueden llegar a generar los empleados sería a través de que el gobierno exija a las empresas que brinden los equipos de protección para sus empleados, y que los empleadores pues también tienen que reconocer que están en sus manos las vidas de los trabajadores, que de alguna forma favorecen sus empresas, porque al final de ellos pues ellos son la mano de obra quienes sostienen pues que el correcto funcionamiento de estas empresas, y pues que es importante mirar hacia este lado y tener pues más atención en ello. Vamos a verlo. Y los ojos por inclusive el sol de personas que están trabajando en todo el tiempo en el sol, y la cavidad nasal de los solventes, los fertilizantes, la laringe y la tráquea de todos los productos plásticos, del asbesto, de la sílica, de las pinturas, la tiroides de todo el humo de las gasolineras, del diésel, el pulmón de la minería, de los pesticidas, de gas del carbón, del arsénico, del gas radón, que ese es algo así como que gas radón hay en todos lados y no sabemos, ¿verdad?
Y el riñón también se afecta por los plaguicidas, por los herbicidas, los solventes, y la vejiga también por tintes, colorantes, anilinas. Bueno, todo esto es lo que realmente se llega a afectar. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en estas industrias lo inhala o se lo pone o se lo come, ¿verdad? En alguna de sus formas. Entonces, sustancias cancerígenas son las que vienen a causar los tipos de cáncer. Sobre todo, el cáncer no es inmediato, sino es una cosa a la que uno está expuesto durante largos periodos de tiempo. Sí nos hace falta esa cultura en México, la cultura de la prevención. Ahí las palabras de la directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Mayra Galindo. Y bueno, con esta explicación que acaba de dar, yo recuerdo que en alguna ocasión, hace un par de meses, nuestro compañero Darren García también hizo un reportaje sobre los comedores populares y una de las personas que entrevistó tenía la situación de haber sido mecánico y por la exposición que tenía a los distintos solventes, por la exposición que tuvo a todos los materiales que necesita para llevar a cabo su trabajo, había tenido cáncer de piel y eso había reducido también su calidad de vida y por lo tanto también la posibilidad de seguir trabajando cuando todavía tenía las posibilidades. En este sentido, también decía Mayra, ahí es necesario tener una cultura de la prevención. Sí, claro, el problema casi siempre es que los empleadores no conocen a qué sustancias están expuestos. Por eso la doctora Aide nos hablaba un poco de educación para todos, para saber qué es lo que está en mi ambiente, a qué estoy expuesto en mi trabajo, porque incluso quienes cambian los frenos están expuestos a asbesto y el asbesto es un cancerígeno pues muy dañino que está Claro. presente en muchos lados. Y justo al respecto, pues por eso Mayra nos habla un poco de esto, ¿no? De que acudir al médico constantemente es muy importante y no solo ir cuando ya me siento mal. Desafortunadamente ella nos comentaba que el cáncer, los pacientes que tienen cáncer acuden cuando el cáncer está avanzado en un 70% y esto podría prevenirse si hay chequeos constantes o anuales y pues esto sería pues muchísimo más benéfico para ellos porque si se detecta a tiempo puede salvar la vida de esta persona y evitar que llegue a un grado tan terrible en donde el 70% de su cuerpo ya está contaminado por alguna sustancia. Y pues importante también tener en cuenta que el cáncer no es inmediato y que la latencia de la exposición que puede llegar a tener un trabajador puede tardar muchísimos años en mostrar alguna exposición en el cuerpo y por eso las revisiones son importantes. Vamos a ver lo que nos dice. Tendríamos que el gobierno tendría que exigirle a la empresa tener todos los protocolos y los equipos de seguridad para sus empleados, sabiendo que lo que está manejando en esa empresa son tóxicos. También el empleador tiene que tener la responsabilidad, saber que están en sus manos todas estas personas, como tú lo acabas de comentar, que son los que favorecen a que él sea una persona exitosa con su negocio, pero que pues tiene que cuidar de ellos. Y por supuesto que todo el personal que trabaje en ese tipo de empresas conozca los riesgos, los factores y los tóxicos a los que se está enfrentando. Esas fueron las palabras de la directora Mayra y pues bueno, al respecto, ya que hablábamos de que el cáncer pues no es inmediato, también es importante señalar que el cáncer puede ser multifactorial y a lo que nos referimos con esto es que no solo una cosa lo puede generar. Normalmente pensamos que el cáncer siempre es hereditario por malos hábitos, que hay que reconocer que también pasa por esto. Sin embargo, hay muchas otras razones y muchas otras exposiciones que pueden generar que una persona llegue a tener cáncer, y hablamos ahora específicamente del cáncer ocupacional, y que por esto es muy importante que si una persona llega a enfermarse de cáncer, no solo se piense que está enfermo porque alguien en su familia lo tuvo o porque tiene malos hábitos, sino que es importante la remisión de este paciente a un médico del trabajo para que pueda detectar realmente cuáles fueron las causas que le ocasionaron a él cáncer y que de esta forma, pues de alguna manera vamos ayudando a que podamos tener una medicina más precisa que cuide la salud de los trabajadores. Vamos a ver lo que nos dice la doctora Aide González.
Y con respecto a cómo hacerle para ver esta causalidad entre la exposición de un carcinógeno y el cáncer, eh, por mencionar un ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que atiende prácticamente al 60% de los trabajadores en México, debería ser punto de lanza, ¿no? Para tener claro estas exposiciones. Sin embargo, aunque detecten el cáncer en los trabajadores, muchas veces detectas el cáncer y aunque el protocolo debería ser que además del tratamiento del cáncer, enviarlos a un departamento de medicina del trabajo para que ahí investiguen y determinen la causalidad, muchas veces no los refieren a eso, a ese departamento. ¿Y por qué digo que investiguen y definan la causalidad? Porque el cáncer es multifactorial. O sea, eso debe de quedar clarísimo, es multifactorial. No le podemos echar la culpa al cáncer, del cáncer, a un solo factor. Esta explicación que daba Aide González de la Rosa en torno a la característica que tiene el cáncer de ser multifactorial, esto que mencionabas hace un momento, que no solamente se explica por una cuestión hereditaria, sino también por otro tipo de factores. Sí, y pues que además al respecto también nos comentaba la doctora González de la Rosa que es importante que se hagan estudios como casos y controles que puedan ayudar a profundizar cuáles son las causas del cáncer de las personas pues que están en estas empresas, de esos empleados que de repente están enfermos y no se sabe realmente por qué. Nos comentaba que este tipo de estudios ayudarían muchísimo para que avancemos en esta identificación de las causas del cáncer y pues al mismo tiempo en la prevención, pero que es problemático que en México no existen este tipo de estudios. Vamos a ver lo que nos dice. Cáncer. Por eso sí lo tenemos que investigar. ¿Cómo se investiga eso? Porque la medicina siempre se tiene que basar en evidencia, en artículos publicados. Y para eso, bueno, hay estudios especiales que se llaman casos y controles, por ejemplo, en donde los casos pues son las personas que desarrollan este evento, que en este caso sería cáncer, y los controles que no lo desarrollan, ¿no? Entonces puedes seguirlos a través del tiempo, puede ser prospectivo, es decir, que los capturas en este momento y los sigues a través del tiempo a ver qué es lo que está pasando, o bien puede ser retrospectivo en donde dices, ok, esta persona ya tiene cáncer y vas viendo hacia el pasado cuáles fueron los factores que tuvieron. Y también hay otros estudios que se llaman de corte, en donde tal cual agarras una gran cantidad de personas y los estudias, ¿no? Para ver qué factores tuvieron. Desafortunadamente este tipo de estudios no existen en México. No existen en México. Estaba bien. Entonces, si no tienes estos estudios, tampoco puedes definir de manera contundente, ok, no sé, por decir, el 18% de las personas que estuvieron en esta industria desarrollaron cáncer y se debe a este carcinógeno. No existe ese tipo de estudios. Sin duda bastante importante esto que nos comenta la doctora González de la Rosa, porque pues en este tipo de estudios cómo sabemos realmente qué es lo que está enfermando a nuestros empleados o a las personas que están en estas empresas. Y bueno, al respecto también la antropóloga Gallardo Kishi pues nos hablaba mucho de que es importante identificar quiénes son las personas que se están enfermando, las personas que están adquiriendo cánceres para poder reconocer ante pues el Estado y ante las empresas que de alguna forma pareciera que sus vidas no están valiendo lo mismo que la del director o la del empleador de ellos y que pues esto es sumamente crítico e importante también reflexionarlo. Vamos a ver lo que nos dice. El decir frente a los discursos pues mucho más hegemónicos que establecen la causalidad o pues si no causalidad, causaciones y procesos así de las enfermedades en cosas más como estilos de vida, hábitos, consumo, factores hereditarios, ¿no? Un discurso predominante que fue muy predominante y hegemónico en cuanto a los cánceres. El enfoque de una medicina de trabajo crítica creo que es posicionar y decir, es que, ¿por qué no estamos viendo a los factores económico-políticos, ¿no? Y que, por supuesto, o sea, bueno, por ejemplo, en la investigación que yo hice, pues lo cultural también es, y social, es fundamental,
pero creo que para mí, o sea, sí es prioritario en este tipo de trabajos poner el acento, o sea, como primero lo económico-político, es decir, por qué están, o sea, qué cuerpos, qué tipo de personas están exponiendo a qué trabajos, ¿no? O sea, por qué sus vidas están valiendo menos para las empresas, para el Estado, para las instituciones de salud, ¿no? O sea, pues porque quiénes son los que se van a quedar sin pulmones por trabajar en minas, por trabajar en fábricas de asbesto, de sílice, quiénes son quienes van a quedar sin vejiga por trabajar con pues, sustancias tóxicas de la industria química, ¿no? Entonces, como que de ahí, cuando se suele enfatizar en los factores culturales y sociales, es como, no, y sí, porque son, o sea, que también son relevantes, pero siento que el primer acento es, bueno, ¿cuáles son los procesos de, pues, de precarización, de vulneración estructural que hacen que ciertas personas se expongan a tales trabajos y que tengan ese impacto? Hay esta explicación en torno a la enfermedad, en torno también a cómo vive cada quien o cómo viven los trabajadores estas enfermedades, pero que también está ligado un poco o mucho a lo que hablábamos hace un momento con el doctor Isaac Tebas, porque el tema acá es cómo las leyes se van adecuando a las distintas transformaciones históricas que tiene el desarrollo del capitalismo en general y en particular en el caso de México. Y con ello también la relevancia que tiene el hecho de que en toda la época neoliberal se fueron haciendo en el país un patrón de reproducción del capital que fue desigual. Me refiero al tema de que en algunos lugares se fue ubicando cierta industria, en otros otra. En fin, fue un desarrollo desigual de esta industria y por lo tanto también de la localización de los trabajadores y por consiguiente de las enfermedades. Sí, claro, la antropóloga Sayuri Kishi pues también nos habla de esto, de una geopolítica de la enfermedad y de una distribución pues desigual de la enfermedad, diferenciada justo como ya lo mencionabas por sectores y clases dentro de esta misma que pues sigue afectando a las personas que trabajan y que pues bueno, ella no los anticipaba, ¿no? Parece que sus vidas están valiendo menos que otras. Vamos a ver lo que nos dice. Indiscutiblemente una geopolítica de la enfermedad. Hay una distribución desigual de la enfermedad, de las exposiciones, de los riesgos. Y, y esa, además, esa geopolítica de la enfermedad está pues profundamente diferenciada por sectores, por clases, pues dentro de la sociedad, ¿no? O sea, quiénes son los que van a terminar trabajando en esta industria. Y además, obviamente, sí entran factores culturales y sociales muy complejos, que como fue para el caso de mi tesis, pues sí fue bien importante cómo se construía lo que pues, recuperaba como imaginarios de inmunidad subjetiva, es decir, personas que se exponen a tóxicos industriales, pero dicen, a mí no me va a hacer nada, ¿no? O sea, cómo se construye eso? Pues por supuesto que sí tiene que mediar el sindicato, ¿no? O sea, la masculinidad, la identidad que te da el trabajo, la pertenencia, ¿no? O sea, sí se tiene que construir pues una base así, cultural y hegemónica, que sostiene, o sea, me refiero, no es tan sencillo solo decir, pues es que no les quedaba de absolutamente, o sea, o no tenían ni un peso para comer y no tenían más que trabajar en la industria, ¿no? Es como, no, pues esa industria también se esforzó en construir muchas otras cosas para que la gente sintiera agradecimiento, dependencia, eh, la masculinidad influye muchísimo. Esto último que nos comenta la antropóloga Sayuri Gallardo Kishi, sin duda es muy importante darnos cuenta de cómo, pues a pesar de que los trabajadores están enfermando ahí, también sienten ese agradecimiento ante las empresas y ante sus empleadores por brindarles un trabajo que es sumamente necesario para ellos. Y pues ahora ya que hablábamos de pues estas enfermedades diferenciadas por sectores y clases dentro de nuestra sociedad, pues la doctora Aide González de la Rosa también nos ejemplifica cómo funciona esto, que no es lo mismo, por ejemplo, un radiólogo que está expuesto pues también a factores cancerígenos, pero que él sabe cómo puede detectarlo de manera más rápida y tiene todo a su alrededor para detectarlo a tiempo y evitar que tenga algún cáncer por los rayos X con los que trabaja, a diferencia de una persona que trabaja en una mina que puede que no conozca cuáles son los cancerígenos a los que puede estar expuesto en su ambiente y que pues antes de pensar si está expuesto a un cancerígeno o no, para él es más importante tener ese trabajo que al final sustenta su vida. Vamos a ver lo que nos dice la doctora.
Entonces, si la persona no está consciente de que estuvo expuesto a ellos, aun cuando hicieran este tipo de estudios, pues no sabrían decir si efectivamente estuvieron expuestos. Entonces, por eso es importante la educación. Por eso es importante que las personas sepan si es que están siendo expuestos a carcinógenos, aun cuando sea por poco tiempo. Y aun cuando tengan las medidas de seguridad adecuadas. O sea, sí nos enfrentamos a un problema que habías mencionado antes, y es que pues la educación de las personas, ¿no? Y a veces el estrato socioeconómico. Por decirte algo, no es lo mismo una persona que trabaje, por ejemplo, un radiólogo que es un médico que sabe los riesgos a los que se expone por los rayos X, entonces sabe que debe de tener medidas de seguridad para que no se exponga a los rayos X, porque los rayos X es un factor de riesgo para una gran cantidad de cánceres, y entonces utiliza medidas de protección adecuadas, está vigilando, vamos, todo lo tiene al día, cada año se hace sus exámenes y demás. A un minero que desafortunadamente pues trabaja cuando hay trabajo en esa minería, a lo mejor no tiene seguridad social, o a veces las citas en el seguro social no son lo suficientemente cercanas, o esa persona ni siquiera sabe qué carcinógeno se está manejando en esa mina, y entonces no está al pendiente ni sabe qué tipo de cánceres podría estar desarrollando después de la exposición. Hay esta explicación que daban en torno a pues estas distintas actividades que llevan a cabo los trabajadores, y que de hecho hay algunas investigaciones que han abordado también el tema este que mencionas particular, el cáncer, pero el tema que han investigado es cómo el Estado ha transformado a lo largo de la historia la política de salud para proteger a los trabajadores, o en lo contrario, para desprotegerlos. En el sentido de que esta política, al ser histórica, ha tenido cambios en función, como decíamos hace un momento, del modelo económico que impera en el país. En este caso, en México, en los últimos 40 años, por lo menos, el neoliberalismo lo que hizo fue despojar de derechos sociales, despojar de derechos económicos, pero también eliminar gran parte de la protección de la salud que tenían los trabajadores, y ese descuido fue también garantizado a partir de las modificaciones a las leyes. Entonces, en este sentido también, el hecho de haber realizado distintas actividades laborales a lo largo de la vida de cada trabajador o trabajadora va teniendo implicaciones, y lo que tú nos muestras es que es importante tener claro que el cáncer no solamente es hereditario, que es multifactorial, pero que también el trabajo enferma. Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho esta reflexión final de pensar que el cáncer no es solo por un mal hábito, que es fumador o le gusta pues tomar constantemente, y tampoco porque alguien en su familia pues haya tenido pues algún tipo de cáncer, ¿no? O sea, no es solo herencia y malos hábitos, sino que es bien importante reconocer que el trabajo puede llegar a enfermar a las personas por muchas razones, ¿no? O sea, no por nada la Ley Federal del Trabajo tiene su apartado de riesgos de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces es muy importante voltear a mirar a este tipo pues de afectaciones también, para que pues se garantice la salud de los trabajadores, que son pues quienes se avientan jornadas laborales bien grandes y quienes necesitan ese trabajo para pues tener el sustento de sus vidas. Así es, Fernanda, y bueno, con esto también vamos terminando ya la revisión de este tema principal. No sé si quieres hacer otra reflexión más en torno a este tema, o bueno, a mí me gustaría sí dejar claro que en este tipo de casos se suele hacer una revictimización de los trabajadores, y por eso esa cuestión de, bueno, seguramente fue una enfermedad hereditaria, no tuvo nada que ver con la actividad empresarial o la actividad, bueno, digamos, con la actividad ligada a la empresa o a la industria en la que esté insertada el trabajador o la trabajadora, incluso hasta el tema de la artritis. En el caso de la manufactura, en algún momento en la década de los 80, cuando era más maquila que manufactura como ahora,
muchas mujeres que estaban vinculadas a la maquila terminaron con problemas en los dedos y en las manos, y bueno, eso también es parte de lo que estamos discutiendo desde hace tiempo y en este programa en particular sobre las transformaciones que ha tenido el país y las transformaciones económicas y laborales también. Claro, sin duda, pues también reflexionar en esto último que nos decían la doctora Aide González de la Rosa, que es bien importante crear estos espacios de médicos de la enfermedad, médicos del trabajo, que puedan identificar cuáles son las causas de que los trabajadores estén enfermando, porque no es solo que se enfermen, porque sí, se están enfermando por algo, y el no reconocer qué es lo que los está enfermando es lo que sigue dañando sus vidas, porque al final su salud es la que se está perjudicando por estar trabajando. Entonces, creo que esa sería mi reflexión final.